Muchas gracias por asistir a esta presentación. El tema que vamos a tratar hoy es sobre historia. O sea, todos sabemos sobre la historia de, por ejemplo, quién conquistó América, el primer presidente de algún país, y todos esos personajes comienzan a formar parte de la historia. Bueno, pues en esta ocasión les quiero hablar sobre la historia, pero en la industria de la cosmetología. Así como los libros de historia, cuando estamos en la escuela, nos hablan sobre personajes que hicieron algo que ayudaron a cambiar el mundo de la humanidad, no sé, la ciencia, la tecnología. Bueno, pues de la misma manera, hay personas en la industria de la cosmetología que eso hicieron, se dedicaron a cambiar a la industria de la cosmetología en general. Este personaje del que les quiero hablar literalmente ya forma parte de la industria de la cosmetología. Y él literalmente cuando él estaba joven, él decía, yo quiero ser recordado porque yo cambié al mundo con un peine y unas tijeras. O sea, qué bonito eslogan, qué padre. El señor se llama Vidal Sassoon. Este señor desde los 14 años estaba en la industria de la belleza. Él se dedicó desde muy chiquito a lavar cabellos, trabajaba para un señor ayudándole a lavar el cabello mientras el señor era el artista, hacía el cabello. Llegaban las clientas pedían servicio con este personaje. Literalmente, Vidal Sassoon fue un asistente en un salón de belleza. Tenía 14 años y venía de una familia muy, muy pobre allá en Londres. Una de las cosas que él destaca mucho al estar contando su historia en alguna entrevista que me ha tocado ver, ustedes también cuando tengan la oportunidad, investiguen un poco más a este personaje, pero en una de las entrevistas él decía que a él, desde que él ya era asistente, le llamaba mucho la atención cómo se hacía el cabello y le llamaba, le obsesionaba. Y yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Cuando desde que hay algo que nos gusta, no sé, cocinar, lo que sea, ropa para las Barbies cuando éramos niñas, de esa manera él tenía esa como necesidad de saber más, de hacer más, y eso lo llevó a donde él es ahora. Para los años 50, él estaba en Londres. Y ahora, si se ponen a investigar cómo eran los peinados de la época de los 50, van a mirar que era el hairspray, el supercopete, todo era bien como bien hermético, bien perfecto, no volaba el cabello tanto, no había como messy looks como hay ahora. Y él decía que a él no le gustaba eso porque él sentía que eso era demasiado hermético, demasiado estético y que no le ayudaba a la mujer. Que él, de hecho, él fue el que creó el típico wash and wear. No sé si lo han escuchado, las que están en la industria por muchos años. Cuando escuchas a alguien que dice un wash and wear, viene de la Academia Vidal Sassoon, o sea, lavártelo y listo, ¿sí? Bueno, todos sabemos que conforme más pasa el tiempo, lo que buscamos más es que las cosas sean más sencillas y sean más fácil. Él desde entonces, en la época de los 50, él ya estaba con esa idea. Era muy joven todavía. Para la época de los 60 más o menos es cuando él se graduó de la escuela de cosmetología, siguió con su misma idea, nunca se rindió y abrió su primer salón de belleza. Y ahí fue cuando dijo, ok, ya es mi salón de belleza, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y su primera opción fue, siguió con su idea del wash and wear. Y empezó a ofrecer servicios de una manera geométrica. Él le decía a las mujeres, ok, déjame cortarte el cabello y déjame enseñarte de qué otra manera tu cabello se puede ver. Obviamente lo que él primero hizo al comenzar con este concepto fue estudiar la estructura del cuero, de la cabeza en este caso de las mujeres cuando hacía los cortes. Pero su primera obsesión fue las líneas. Él fue el que inventó el corte de pelo bob, el que va cortito así, que muchos lo conocen como una A-line, tiene muchos nombres el bob. Él fue el primer creador de ese concepto. Imagínense, estamos en la época de los 60, él está con su concepto de wash and wear, conceptos asimétricos, estamos hablando si en los 50 todo era más como ovalado, todo era más limpio, hairspray por todas partes, y él llegaba con su concepto geométrico, messy look, wash and wear, pues obviamente, pero pónganse a pensar esto, todo empieza de esa misma manera. O sea, siempre las personas cuando están tratando de hacer algo van a tener muchísimas cosas en contra. Ahora, en aquellos tiempos todavía era un poco más difícil porque ahora estamos con la moda de la diversidad y que dejarnos ser y esas cosas. Pero imagínense, en aquellos tiempos él estuvo peleando contra eso y no le dio miedo. ¿Ok? Entonces él empezó con sus formas geométricas.
A las mujeres obviamente les empezaba a llamar la atención porque era distinto, porque era fácil, porque era rápido de hacer. Ahí ya estaba la etapa de las mujeres que ya se estaban independizando, estamos hablando que están en Europa, todo eso fue como influyendo a su favor de él. Él volvió al wash and wear una filosofía en la industria de la belleza. Todo mundo, si tú vas a un salón de belleza, te van a decir, oh, ¿qué tipo de estilo quieres? Oh, un wash and wear. Sí, es como, es un vocabulario de los de la industria de la cosmetología que no pasa de moda, ¿ok? Ok, como les decía, él comenzó con el corte de cabello bob. Fue el propósito de los cortes de cabello bob fue que fueron líneas precisas, líneas exactas. Imagínense en la parte de abajo cómo caía el cabello. Oh, para mí los bob son mis cortes favoritos. Literalmente es un corte en 45 grados. Para los que ya tienen noción en la industria del cabello, un bob es nada más un corte en 45 grados. El problema con los bobs es que no a toda la gente le va a quedar en 45 grados. Tienes que tener en cuenta la forma del cabello, de la cabeza de la clienta, muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer ese trabajo. Pero el punto es que él no le tuvo miedo y lo dio y lo hizo. ¿Qué pasó después? Años después abrió más salones. Fue tan popular que de estar en Europa se vino para acá, se fue a Nueva York, se fue a Los Ángeles, Chicago, las ciudades más populares en Estados Unidos. Después se fue a otros países. Y ya cuando él estaba bien popular, él seguía con su idea. Él siempre supo lo que quería hacer con su concepto. Él estaba seguro de lo que estaba haciendo. La gente le empezaba a preguntar, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Dime cómo lo hago. Yo lo quiero impartir en mi salón. Y más personas empezaron a formar parte de. Y ahí fue cuando él empezó a crear la Vidal Sassoon Academy. Imagínense, él ya no estaba nada más en un país, estaba en el mundo, literalmente en todo el mundo, y comenzó con la Vidal Sassoon Academy. Una cosa siempre te va a llevar a la otra. El primer punto que hay que hacer aquí es perderle el miedo. Imagínate si alguien en aquel tiempo lo hizo, que tenía muchísimas cosas más en su contra que nosotros que estamos ahora en estas épocas. Wow, sorprendente. Abrió la Vidal Sassoon Academy. Ya para los 70 era tan popular, había escuelas en México, hay una en la Ciudad de México. No sé si esté todavía, pero había una en la Ciudad de México. En Chicago sigue una muy popular, obviamente en Nueva York hay una, no me acuerdo de la de Los Ángeles, si sigan, pero para los 70 esto fue tan popular que empezó él con su propia línea de productos, de shampoos, de cabello, secadoras de pelo, peines, todo, empezó todo con su concepto Vidal Sassoon. Ya tenía su propia línea y lo más padre de todo esto es que él siguió con su misma filosofía de wash and wear. Él siempre dijo, ok, yo quiero que esto sea fácil para la mujer moderna en los 70s, fácil para la mujer, que sea rápido, que esté lista, que se lave el cabello y que se le seque solo, boom, ya está lista para seguir con su vida, porque en ese tiempo la mujer ya estaba empezando a ser activa, ya empezaba a hacer sus propias cosas para ella, entonces tenían que hacer looks más rápido. Imagínense en los 50 tener el cardado, ese tipo de cosas. Entonces, cuando él crea su propia línea de productos para el cabello, la misma forma quiso hacerlo. Lo quiso hacer bien accesible para sus clientas, precios que fueran justos para todos y pues ¿qué pasó? Boom. Se volvió un éxito porque eran precios accesibles que combinaban con lo que él ya estaba haciendo con los cortes de cabello. Qué mentalidad tan interesante, ¿a poco no? Vidal Sassoon con lo que estuvo haciendo. Entonces ya en los 70 él ya era multimillonario, ¿sí? Ya después, cuando su negocio de los salones de belleza, las escuelas, la línea de productos llegó a su peak, eran populares, él no se paró. Siguió y comenzó con su propia línea de ropa, Vidal Sassoon. Todos, en algún momento estoy seguro que si han ido, no sé, TJ Maxx, me ha tocado a mí ver secadores de pelo con el logo de Vidal Sassoon. Ahí tiene una historia, ese nombre tiene una historia, Vidal Sassoon, ¿ok? Ya después, en los últimos años, si se ponen a buscarlo en las redes sociales, en YouTube, van a encontrar varias entrevistas de él, donde él ya está bien viejito y sigue con la misma actitud, con la misma personalidad. Ya vivió sus últimos años en Los Ángeles y
siguió con el mismo concepto. Falleció a los 84 años, pero nunca, nunca, nunca paró de trabajar. Él siempre se mantuvo a su filosofía y lo demás se volvió historia. ¿A poco no? El señor Vidal Sassoon forma parte de la historia de la cosmetología. Y así como él, hay muchísimos, muchísimos personajes en la industria de la belleza que si ustedes de verdad quieren ser personas que saben lo que están haciendo en la industria de la cosmetología, estudien su historia. Así como este señor Vidal Sassoon, hay muchísimos más personajes que hicieron lo mismo, que aportaron muchísimo a la industria. Para mí, la moraleja o lo que aprendí con este señor es que a pesar de la adversidad, a pesar de los tiempos en los que estés, a pesar de lo que sea que tú tengas en contra de ti, no le tengas miedo, no pasa nada, atrévete a soñar, atrévete a inventarlo, atrévete a creerlo. Si en tu mente pasó, si en tu mente está, es porque a lo mejor sí puede ser realidad, pero a veces no es fácil. A veces queremos las cosas bien sencillas, no queremos batallar, pensamos que pues no, pero miren, el señor Vidal Sassoon nos acaba de dar un ejemplo de vida a seguir. Ok, muchas gracias por escucharme. ¿Qué les parece si nos vamos a las preguntas? ¿Quién quiere ir con la primera pregunta?